Bienvenidos. Queremos pues saludarles a todos, por favor, y queremos ahora abrir las Escrituras al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 17, y vamos a tener ahí la lectura en los versículos 20 y 21. Dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Padre, pedimos ahora que por la obra del Espíritu Santo podamos tener en los siguientes minutos la asistencia, la ayuda, la obra de Él en nosotros, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para comprender y para atesorar esta palabra en nuestras vidas, en nuestras mentes y corazones, de forma que se conviertan en el fundamento sobre el cual edificamos nuestras vidas, el fundamento sobre el cual llevamos nuestra conducta, nuestro pensar, nuestra forma de hablar, todo, para traerte a ti gloria. Te pido también que sea todo esto usado para que aquellas personas que están con nosotros aquí en esta mañana, que aún no han entrado en el reino de Dios, que esta mañana sea el día por el cual puedan pasar por la puerta que los lleva dentro del reino. Jesús es la puerta. Que vengan a Él, al Señor Jesús, y que allí puedan recibir perdón y vida eterna. Y estas cosas pedimos en el nombre de aquel que, como hemos estado alabando y adorando, aquel que vino para entregar su vida en la cruz. Este es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados, la semana pasada estuvimos viendo en los versículos 20 y 21 lo que he titulado el reino de Dios. Y estuvimos mencionando que el concepto nos es extraño, pues no vivimos bajo un rey, ¿no? Estuvimos viendo que hay distintas formas de gobierno, pero sin embargo, la Biblia claramente nos dice que Dios es rey. Que Dios es rey. Y para poder comprender esto, traté de simplificar en la forma más simple posible lo que podemos encontrar en las Escrituras acerca del reino de Dios. Y para ayudarnos a comprender esto, si usted lee las Escrituras desde el libro de Génesis hasta el final, usted va a encontrar claramente que Dios es rey. Pero pareciese que a veces se complica un poco la cosa por todas las cosas que se mencionan acerca del reino de Dios. Y entonces, para entender esto, podemos dividirlo en dos partes. Y estuve pensando en estos días cómo quizá mejor presentárselos a ustedes, y voy a tener un ligero cambio acerca de cómo podemos ver estas dos esferas del reino de Dios. Primeramente, en la semana pasada les dije que era el reino universal y externo de Dios, pero quisiera más bien decírselos a ustedes ahora de la siguiente forma: es el reino universal de Dios sobre la creación. El reino universal de Dios sobre la creación es el primer aspecto. El segundo aspecto es el reino espiritual de Dios sobre su nueva creación. ¿Ok? Como para que pueda ver ese paralelo. El reino universal de Dios sobre la creación, que es lo que vimos la semana pasada, y el reino espiritual de Dios sobre su nueva creación. Espero que eso les ayude un poco más a tener estos dos aspectos, estas dos esferas del reino de Dios como se presentan en las Escrituras. La semana pasada nos enfocamos en el reino universal de Dios sobre la creación, y lo que vimos es que Dios es rey soberano sobre toda la creación, y vimos hacia el final del mensaje algunos ejemplos claros que la Escritura nos enseña para hacernos ver de que Dios es el rey universal sobre toda la creación. Vimos que dentro de toda la creación hay ángeles, ¿cierto?, que se han mantenido obedientes a Dios. Ellos hacen la voluntad de Dios. Los ángeles que se rebelaron contra Dios, es decir, Satanás y sus demonios, ellos también hacen lo que Dios le dice. Tenemos de que la creación, el universo entero, hace lo que Dios le dice. Si por ejemplo vemos allí los animales hacen lo que Dios le dice.
Se trató de, por ejemplo, el pez grande que fue ordenado por Dios para tragarse a Jonás. O el gusano que fue ordenado por Dios para comerse la calabacera que Dios hizo crecer, la naturaleza del mundo vegetal, como lo llamamos, del reino vegetal, ¿cierto? Dios hizo crecer una calabacera sobre Jonás y luego sacó a un gusano para que se comiese la calabacera. Todos ellos hacían caso de lo que Dios les decía. O a los pescados que no estaban en el mar cuando fue Pedro a tirar la net, y lo que hizo fue el Señor Jesús decirle a los pescados que se tiren en la net de Pedro, cuando le dijo, tira ahí a la red. Y los pescados se fueron allí. Y si era necesario crear algo, pues el Señor lo hacía. Había una necesidad de ver que alimentar miles de personas y no había suficiente comida, y el Señor lo que hizo fue creó allí, en realidad de la nada, creó los alimentos para alimentar en una oportunidad 5,000 personas, en otra oportunidad 4,000 personas. El Señor es el Rey, Él es el Rey soberano, Él es el Rey soberano sobre su reino universal de la creación. Incluso terminamos viendo de que los seres humanos que están en un estado de rebeldía, todos de nacimiento, todo ser humano nace en un estado de rebeldía contra Dios. ¿Ok? La Biblia lo presenta claramente, todos somos pecadores de nacimiento. Desde el momento en que somos concebidos ya en nosotros hay esta inclinación hacia el mal, hacia el pecado, porque el pecado está en nosotros. Y aún todos los seres humanos que somos rebeldes para con Dios en términos desde nuestro nacimiento, aún los más poderosos dentro de nosotros, los reyes, las eminencias, los que están en el gobierno, no pueden hacer sino lo que Dios dice. Y vimos el ejemplo de el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, el cual llegó un momento en que dijo, yo soy la gran cosa, yo hice esta gran Babilonia, yo fui el que la hice con mi poder, con mi fuerza, con mi ingenio, con todo. Y entonces Dios le dijo, tú no lo hiciste. Yo te di a ti el poder, yo te di a ti la gloria, yo te le he dado a ti, dice Dios, y por tanto, porque tú no me has reconocido, no me has dado la gloria, yo te quito esto. Y por periodo de 7 años es que Nabucodonosor estuvo en un estado de insanidad, y era como un animal que se alimentaba de las hierbas del campo y que le creció el pelo como plumas de águila y las uñas se le crecieron tanto que parecían garras de un animal. Hasta que, había sido la sentencia divina, hasta que reconozcas que el Señor Dios es Rey, que Él reina sobre todos y que a quien Él quiere le da el reino y el gobierno y el poder y la fuerza. Y efectivamente, al término de los 7 años después de su locura, básicamente, Nabucodonosor entró en razón y levanta los ojos y dice, Dios es Rey. Así que nosotros encontramos en la Escritura que con claridad la palabra de Dios presenta a Dios como el Rey sobre el reino universal de la creación. Pero ahora vamos a entrar ya en territorio nuevo. La Escritura también nos dice de que Dios es Rey sobre el reino espiritual, sobre su nueva creación. Dios es Rey. Es un reino espiritual, Dios es Rey espiritualmente sobre toda su nueva creación. ¿Y sabe qué? Lo que la Escritura hace es que nos dice que dentro de este reino hay otro reino. Dentro de este reino que es en términos de espacio, es toda la creación, en particular la tierra. Dentro de ese reino, ¿ok? Dios está en el proceso de ir haciendo crecer otro reino. Este otro reino es el reino espiritual de Dios sobre su nueva creación. Este reino es un reino espiritual, es un reino personal, porque en este reino, a diferencia del otro, donde los seres humanos son por naturaleza rebeldes contra Dios, no se someten a Dios, no hacen la voluntad de Dios, en este reino, las personas que entran en este reino son personas que voluntariamente, porque aman a Dios y confían en Dios, se someten a Dios. Dios gobierna personalmente sobre las mentes y los corazones de los individuos que son miembros de este reino espiritual. Este es el reino espiritual que Dios tiene sobre aquello que Él ha recreado. La Biblia nos presenta que para entrar en este reino es necesario volver a nacer. Dios tiene que obrar en ti para que tú puedas entrar y ser parte de este reino. Mire conmigo, por favor, al libro de Juan, al capítulo 3. Juan 3, versículo 3 al 21. Aquí vamos a ver acerca de una conversación que tuvo el Señor Jesús con un maestro de Israel, Nicodemo. Y Jesús le hace ver a este maestro lo que él no veía, lo que debía haber sido obvio para él, pero que sin embargo él no lo veía, al igual que la mayor parte de los judíos del tiempo de Jesús, en particular los fariseos.
Versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Usted ve? Entrar en el reino de Dios requiere nacer de nuevo. Tú eres una persona que está viva y coleando aquí. Chévere. Tú eres parte del reino universal que Dios tiene sobre la creación. Por más que tú digas que le conoces o no le conozcas, por más que tú digas que crees o no crees, por más que tú sea la posición que tú tengas con respecto a Jesucristo, tú eres parte de ese reino universal que Dios tiene sobre su creación. Y tú solamente te puedes mover de aquí a allá en lo que Dios permita. Solamente eso. La Biblia es clara al respecto de ello. Dios es soberano y Él nos permite que vayamos hasta acá, hasta por aquí, hasta por allá. No más allá de donde Dios permite. Ahí nosotros nos podemos mover. Todos los seres humanos están en esa condición. Pero, para tú entrar en el reino de Dios, en ese reino que es espiritual, en ese reino donde tú puedes decir: Jesús es mi rey, en ese reino del cual Jesús dice que aquellos que están en ese reino van a estar con Él por la eternidad y no van a sufrir el castigo eterno por sus pecados. Para entrar en ese reino te es necesario volver a nacer. Si tú no has vuelto a nacer, tú no puedes decir que estás en ese reino. Si tú no has vuelto a nacer, porque todavía no has entrado a ese reino. Si tú no has vuelto a nacer, tú quizá puedes venir a la iglesia y estar con la gente del reino, por decir así, pero tú no vas a, como diría la Escritura en el libro, por ejemplo, de Efesios o en el libro de Corintios, no vas a heredar el reino. ¿Por qué? Porque tú no has entrado a ese reino. Tú no puedes heredar aquello a lo cual no has entrado todavía. Por lo tanto, la importancia de estar seguro de que tú has entrado en el reino, de que tú eres una persona que se ha reconciliado con Dios, que se ha arrepentido y que ha creído en el Señor Jesús. Así que vemos pues que Jesús le dice a Nicodemo, le dice claramente: mira, si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Y esto definitivamente a Nicodemo lo dejó pues dando vueltas en su mente. Versículo 6, Jesús continúa: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le está diciendo que este es un nacimiento espiritual. Es el Espíritu de Dios el que engendra, por decir así, a estas personas. Él es el Espíritu de Dios el que obra en la mente y el corazón del pecador, trayéndolo al arrepentimiento, trayéndolo a la fe. Es el Espíritu de Dios el que está obrando en el pecador para quitarle todas esas jactancias de que: no, yo soy bueno, no, yo tengo mi religión, no, yo busco que hacerle el bien a todo, no, yo soy fiel a mi marido, no, yo soy fiel a mi mujer, no, yo soy buena madre, y que no pongas ninguna confianza en ninguna de esas cosas para que puedas verte tal cual tú y yo somos, totalmente destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos a medir la gloria que Dios requiere que se haya en nosotros. Ninguno de nosotros es bueno, solamente Dios lo es. Así que el Señor Jesús le dice: y esto es una obra del Espíritu. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Mira la pregunta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? Esto debe haber sido algo obvio para ellos, porque el Antiguo Testamento estaba repleto de estas enseñanzas. Pero así pasa cuando la persona se quiere enfocar solamente en su bondad, en su justicia propia, en su propia bondad, en su propia justicia, en sus propios méritos, en su propia religión. No ve la verdad de las cosas, no ve la realidad de las cosas. Jesús le dice: ¿cómo puede ser esto posible? Dice: si tú eres un maestro de Israel. De cierto, versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tener vida eterna es entrar al reino, es haber entrado al reino.
Solamente aquellos a quienes han nacido de nuevo son aquellos a quienes se les ha conferido vida eterna, son aquellos que ya son miembros, ciudadanos del reino de Dios. De ese reino, una vez más, donde Él es soberano, un reino universal soberano, un reino que es sobre su nueva creación, un nuevo nacimiento. Pero no solamente aquí, sino si vienen conmigo por favor al libro de Colosenses. Sé que les dije hasta el versículo 21, pero veo como el reloj, que es uno de mis mayores enemigos, está avanzando cruelmente y no me quiere esperar el reloj. Por lo tanto, tengo que avanzar. Quiero darles otros pasajes. Colosenses. Y la semana pasada me dijeron que yo estaba como una metralleta dándole pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje. Bueno, si les parece que es así, entonces vengan preparados, pues. Para que puedan seguir rápidamente. Porque no voy a parar, esa es la cosa, ¿ok? Se me da un cierto tiempo cada domingo y créanme, he tratado de convencer al reloj para que se vaya así como algunos, ¿no? Más tranquilo, todo. Digo, tómalo tranquilo, no te apures tanto, reloj, pero no me quiere hacer caso. Así que, Colosenses, el capítulo 1, versículo 13, miren lo que dice allí. Jesús es el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Como les dije, estamos todos los seres humanos dentro de ese reino universal que Dios tiene sobre su creación. ¿Ok? Pero nos saca de allí y nos pone ahora en otro reino. Es el reino de su Hijo. Nos ha trasladado. Y eso es aquellos que han sido, como dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquellos que han sido perdonados. Si tú has sido perdonado por haber creído en Jesús, tú estás en el reino. Pero si tú todavía no has sido perdonado, si tú aún no tienes el perdón de tus pecados, tú no estás en el reino de su amado Hijo. No has sido trasladado todavía. Aún te encuentras en el reino de Dios, que es su reino universal sobre la creación. Pero tú aún personalmente no te has arrepentido, no has puesto tu confianza en Dios y en Dios solamente y en su Hijo Jesús. 1 Pedro, el capítulo 2, versículos 9 y 10, también nos presenta lo mismo. 1 Pedro 2, versículo 9 y 10 dice así: mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio. Ahí habla de un reino de sacerdotes. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted lo ve ahí, no utilizan las palabras de que nos ha puesto en el reino de su Hijo, pero mire, nos saca de las tinieblas y nos pone en la luz admirable. Ahí hay una transferencia, una vez más, ahí hay un cambio de posición, por decir así. Estábamos antes de las tinieblas, pero ahora nos ha pasado a la luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nacer de nuevo, entrar en el reino, equivale también a haber alcanzado de Dios misericordia. Y eso es lo que necesitamos los pecadores. Eso es lo que necesitamos, misericordia de Dios, porque hemos pecado contra Dios. Mire, este reino del cual Jesús quiere traer la atención de los fariseos, este reino ha sido anunciado en el Antiguo Testamento, y es ahí donde, pensando en todo esto, yo me daba cuenta de que es fácil entonces tener una confusión con respecto al reino de Dios. Pero este es el reino que ha sido anunciado en el Antiguo Testamento como el reino que está viniendo. Este reino estaba, de acuerdo al Antiguo Testamento, viniendo. Al decir que este reino estaba viniendo, no quiere decir que Dios no era rey sobre la creación. No. Sino que Dios estaba forjando, Dios estaba creando un nuevo gobierno sobre una masa de individuos que Él iba a redimir. ¿Ok? No es que Dios no era rey previo a eso. Por supuesto que Dios era rey. La Biblia claramente lo presenta. Él gobierna, Él reina. El ser rey significa que tiene autoridad, gobierno absoluto sobre todo. Y ya claramente vimos que Dios lo tiene y lo ha tenido, ¿ok? Pero sin embargo, en el Antiguo Testamento uno ve una y otra vez en distintos pasajes de que hay un reino que se está anunciando, hay un reino que está por venir, hay un reino que era profetizado. Mire, los pasajes son varios. Daniel, el capítulo 2. Daniel 2.
En Daniel 2 vamos a leer acerca de un sueño que tuvo Nabucodonosor, previo a su periodo de insanidad. ¿Ok? Y este sueño, Nabucodonosor tiene este sueño medio extraño, pero Daniel, el profeta, se lo interpreta. ¿Ok? Y preste atención usted de que en la interpretación van a mencionar de 4 reinos y luego de un reino que va a ser un reino eterno. Esto fue escrito aproximadamente en el año 600, entre el 550 probablemente al 600 sucedió esto. 550, 600 antes de Cristo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis vuestra respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Nabucodonosor se plantó y dijo: no. Usted dígame qué es lo que yo he soñado. Porque si yo les digo el sueño, ustedes me van a inventar un cuento ahí. Me van a decir: el sueño significa esto, esto y aquello. Pero no dice. Ustedes díganme primero qué es lo que yo he soñado, y si ustedes me pueden decir lo que yo he soñado, entonces voy a saber que la interpretación que me den también va a ser la correcta. No en vano el pater era rey, ¿eh? Entonces, versículo 10 dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demandaba es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Así que, efectivamente, esto es lo que pasa. Daniel es traído delante del rey, peticiona esto, el rey le concede pues que tenga un tiempo para orar a Dios y que luego viniese con el sueño y la interpretación del mismo. Saltemos al versículo 31. Ahora viene pues Daniel, se presenta, después que oró a Dios, Dios le reveló lo que el sueño de Nabucodonosor había sido, porque Dios le había dado el sueño a Nabucodonosor. Esto no fue porque Nabucodonosor comió frijoles y le cayeron pesados. Esto fue porque Dios se lo dio ese sueño. ¿Ok? Versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe, todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro cocido. Y en los días de estos reyes, escuche esto, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ok, porque acá estamos hablando que eran 4 reinos, que va a ser, este reino va a ser dejado a otro pueblo, que va a ser ahora el reino principal, y este de acá va a ser dejado a otro pueblo. Pero dice, este último reino, dice, no va a ser dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Nabucodonosor entendió que así había sido, porque le dijo el sueño, y él mismo había dicho, aquel que me diga el sueño también me va a decir la correcta interpretación del mismo. ¿Ok? Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Daniel, se habla de un reino que estaba por venir. Se anuncia la venida de un reino. Se anuncia la venida de un reino. Es más, en el libro de Isaías, en el capítulo 11, el capítulo 60, en el libro de los Salmos, el capítulo 12, el capítulo 24, el capítulo 29, en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, en el libro de Juan, en el capítulo 2, 28 al 31, en todos esos pasajes y muchos más, se anuncia de la venida de un reino. Se anuncia que hay un reino que está viniendo. La Escritura en el Antiguo Testamento nos lo presenta como el cumplimiento, se podría decir, de 3 pactos en particular. Y yo estaba pensando en esto. Ustedes han escuchado el río Amazonas, ¿cierto? El río Amazonas a veces es tan grande que uno se puede poner en una orilla y no llega a ver la otra orilla. Parece que uno estuviese viendo un mar de lo grande que es el río Amazonas. Pero el río Amazonas es el resultado de la confluencia de más de 500 ríos. En particular hay 3 ríos, el Marañón, el Ucayali y el Río Negro, que son los principales tributarios. Es decir, ellos van cogiendo agua de la montaña en los Andes y van tirando el agua así conforme van bajando por la cordillera, y luego se juntan en lo que conocemos como el río Amazonas. De la misma forma, en el Antiguo Testamento encontramos que hay pactos que Dios ha hecho. Hay un pacto que Dios hizo con Abraham en el libro de Génesis, el capítulo 12, y que interesantemente el capítulo 49, versículo 10 menciona a la luz de ese pacto, porque era la única revelación que había hasta el momento, que de Judá iba a venir un rey y que el cetro no se iba a apartar de Judá, y que esto iba a ser hasta que viniese Silo, el esperado. Había esta expectativa de que había un rey que estaba viniendo. El pacto de David en 2 Samuel, el capítulo 7, también anuncia claramente de que va a haber un reino, que va a ser un reino de un descendiente, de un vástago del mismo David, que iba a venir de sus lomos y que se iba a sentar como rey, y su reino iba a ser eterno. Y el nuevo pacto en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, donde claramente se especifica que parte de estar en este nuevo pacto es que Dios iba a ser el Dios de ellos. Él iba, en otras palabras, a ser el Señor y Rey sobre sus vidas. Así que, así como los tributarios del río Amazonas todos confluyen en el gran río Amazonas, en realidad el tema más grande, más amplio de la Escritura es el reino. Todos los pactos confluyen hacia el reino, hacia este reino que en el Antiguo Testamento, como les digo, había sido anunciado. Y que cuando viene entonces Juan el Bautista, ya cambia la terminología. Ya no es el reino anunciado, sino que, como dice el libro de Mateo, el capítulo 3, versículo 2, y el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, y otros pasajes más, dice, el reino de Dios se ha acercado. Ya no es el reino anunciado, ahora es el reino que se ha acercado. Es más, el Señor Jesús en su ministerio empieza a enseñar algunas cosas acerca de este reino. Y encontramos en Mateo 13, versículo 31 y 32, que este reino está creciendo cada día con nuevos súbditos que están siendo añadidos conforme el Señor va salvando o va haciendo nacer de nuevo personas que va poniendo en ese nuevo reino. Ese reino que va a ser, que es universal, ese reino que va a continuar creciendo. Y es un reino soberano sobre toda su nueva creación.
Ese reino que había sido anunciado, ese reino que es proclamado como que se ha acercado, ese reino que está creciendo incluso hasta nuestros días, ese es el reino que va a también tener una manifestación futura y visible que va a abarcar universalmente todo lo recreado. En el libro de Lucas, el capítulo 19, versículo 11, nosotros podemos ver cómo había estas expectativas en los discípulos, en los fariseos, en los judíos en general, que habían sido los que habían recibido esta promesa de ese reino venidero. Mire lo que dice Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y escucha esto, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos decían, lo que había sido prometido, lo que había sido anunciado, que ahora se ha acercado, que Jesús está acá, dice, ahora va a venir, ahora vamos a ver esta manifestación visible, esta manifestación gloriosa, esta manifestación que va a ser vista por todos. El reino está por manifestarse. Entonces este reino anunciado es el reino que se ha acercado, y ellos pensaban cuando estaba Jesús aquí en vida, en la tierra, de que se iba a manifestar allí, ya mismo. Y Jesús entonces por eso en el capítulo 19 tiene que ir y empezar a aclarar ciertas cosas. Y hacia el final de su ministerio, en la última semana del ministerio básicamente, Él aclara algunas cosas. También lo vemos en el libro de Mateo. Él tiene que aclarar algunas cosas al respecto de esto de aquí. Definitivamente el reino, este reino universal de Dios sobre toda su nueva creación, ese reino que se va a manifestar claramente en forma visible en todo el universo. No va a ser una vez más, no va a ser todo así nomás, porque si vienen conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 19, versículo 11, vamos a leer allí de que tiene algunas otras fases incluso. Digamos, va como de gloria en gloria, va aumentando la cosa. Apocalipsis 19, versículo 11, mire lo que dice allí. Entonces, hacia el final de la tribulación, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Dónde previamente ha sido llamado el Verbo de Dios? El Señor Jesús, en Juan, ¿cierto? El Verbo de Dios, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Usted ve allí, esto es algo ya visible. Ahora es visible. Acá empieza la manifestación ya visible del reino. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Una gran mortandad el día en que Jesús retorne, una gran mortandad. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, aleluya. Fue apresada el que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, y a los que aborrecieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Pero mira, ahí no termina la cosa. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo enterró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Usted ve, hay un reino, este reino que había sido profetizado, anunciado, este reino que Juan y el Señor Jesús dijo se ha acercado, este reino que está creciendo aún ahora, que está siendo cada día aumentado en sus ciudadanos conforme personas se arrepienten y creen y que están entrando al reino. Es un reino cuyo rey no está presente físicamente aquí, pero cuyo rey va a estar viniendo. Y cuando Él regrese, ese reino va a ser manifiestamente visto por todos. Por todos. Así que, si usted va, por ejemplo, hasta el final del capítulo 20 y luego el 21, luego entra otra etapa de ese reino, donde ya Dios va a haber completamente limpiado de toda su primera creación, va a haber limpiado toda aquella inmundicia con la cual fue contaminada toda la primera creación. No va a haber ninguna persona que no sea redimida. Los ángeles que se rebelaron, todos van a ser lanzados al lago de fuego. Todos aquellos que se rebelaron contra Dios y que no quisieron arrepentirse y creer en Él, van a ser lanzados al lago de fuego. Y entonces, ¿qué va a quedar? Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, para que el reino nuevo que Él empezó en el corazón de las personas sea luego de allí el estado eterno en el cual Dios reine universalmente sobre toda su nueva creación. Hacia ahí estamos yendo. Hacia ahí estamos yendo. Tú y yo, si hemos creído en el Señor Jesús, hacia ahí estamos yendo. Gloria a Dios. Es por eso que en el capítulo 22 la exclamación entonces de la iglesia es ciertamente, dice, vengo en breve el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que la iglesia y el Espíritu dicen? Ven, ven. Y el que oye diga ven, y el que tiene se venga. Y dicen, ven pronto, Señor Jesús. Por eso es que el Señor Jesús dijo en el libro de Mateo, cuando enseñó a orar, que nosotros digamos, venga tu reino. Venga tu reino, cuya manifestación indudablemente toma el aspecto de que vengan personas al reino, que el reino continúe creciendo, pero que eventualmente venga visiblemente y se establezca sobre su nueva creación. Aquí en la tierra primeramente, tal cual la conocemos, por 1000 años, pero luego de eso en cielos nuevos y tierra nueva. Así que encontramos pues en la Escritura que hay ambos aspectos, ambas esferas de este reino de Dios. El reino universal de Dios sobre la creación entera y el reino universal también de Dios, donde Él espiritualmente reina en los corazones de las personas, pero que eventualmente este reino se va a manifestar visiblemente a los ojos de todos. Visiblemente a los ojos de todos. Sin embargo, lo que encontramos es que los judíos no entendían esto. Ellos estaban enfocados en que ellos tenían un entendimiento errado, ellos estaban enfocados en que el reino estaba viniendo, y no es que estaban equivocados en ello, sino que estaban equivocados en que ellos ya eran parte de ese reino que se iba a manifestar. Ellos pensaban que ya estaban dentro. Ellos no son nada distintos a las personas que dicen, bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos, por lo tanto ya soy del Señor. O las personas que dicen, bueno, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, mi abuelita es cristiana, por lo tanto yo también, ya nací en familia cristiana, por lo tanto ya estoy seguro. O aquellos que dicen, bueno, mira, fulano y mengano, ese, como decían antes, ¿no? Las personas dicen, en mi familia hay un sacerdote. En mi familia hay un sacerdote. Hoy en día, entre el campo evangélico, diría, en mi familia hay un pastor. Hay un misionero. Debemos estar bien. Los judíos también tenían esta perspectiva errónea, ¿no? De que ellos pensaban que ya estaban dentro del reino. Y dijeron, ya, nosotros somos miembros del reino. ¿Se recuerdan? Lo hemos estado viendo por varias semanas cuando hemos estado estudiando Lucas. Ellos pensaban que ellos son hijos de Abraham. Por lo tanto, por ser judíos, ya estaban en el reino. Dicen, nosotros tenemos el templo. ¿Qué otra nación tiene el templo? Dice, por tener el templo en Jerusalén, nosotros ya estamos dentro del reino. Dicen, tenemos los sacrificios y tenemos todo este sistema sacrificial. Dice, ¿a qué otra nación se lo da? Nosotros somos del reino. Dice, tenemos las escrituras. Nosotros somos los guardianes de las escrituras, somos sus intérpretes. Tenemos que estar ya dentro del reino.
Hay personas que dicen, yo me he bautizado, yo estoy dentro del reino. Hay personas que dicen, yo hice la primera comunión, por lo tanto estoy dentro del reino. A mí me cortaron la colita del diablo, como dice por ahí. ¿Ah? Así me enseñaron a mí. A mí me enseñaron que cuando me hicieron la primera comunión me cortaron la colita del diablo. Y ya estaba dentro. Y déjeme decirle, suena jocoso, pero cuando una vez mi esposa fue invitada allá en Perú, hace muchos años atrás, ella tomó parte porque su hermana le pidió, ven, por favor, quiero que vengas conmigo antes que su hermana se convirtiese. Vamos a una charla que va a dar el sacerdote para la primera comunión que va a haber. ¿Ok? Para el bautismo, perdón, para el bautismo. Gracias. Y entonces el sacerdote empezó a explicar, mire, dice, hay varios sacramentos que Dios le ha ordenado y este es el primero de varios sacramentos por medio del cual se entra en el reino de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es nada distinto de las creencias de los judíos. Sí, es distinto en el sentido que no estaban diciéndole porque tú eres hijo de Abraham, o porque tú tienes el templo, o porque tú tienes las escrituras, o porque tú te has circuncidado, que eran todas aquellos puntos donde los judíos ponían su confianza. Pero en nada distinto es para aquellas personas, como yo, por ejemplo, que era de un contexto católico romano, donde me decían, porque tú te has bautizado, porque tú has hecho tu primera comunión, y porque tú estás tratando de ser bueno, y porque tú estás tomando la hostia, y porque tú te estás confesando, tú ya estás dentro del reino. Así que en ese sentido hay como un paralelo. Yo estaba tan ciego como los fariseos estaban en el tiempo de Jesús, pensando que ya estaba todo bien conmigo y Dios, pensando que ya estaba yo, por decir así, en el reino, cuando en realidad estaba, sí, en el reino universal, donde Dios es rey soberano sobre la creación, pero no en ese reino espiritual, donde Dios es rey soberano sobre mi corazón, un corazón recreado, un corazón que ha vuelto a nacer. Ahí Él no era rey. Oh, ciertamente que no era rey. ¿Y cómo yo lo sé? Porque mi vida daba evidencia de que Él no era rey. Mi vida daba evidencia de que Él no era el Señor de mi vida. Él no era el amo absoluto, Él no era el Señor absoluto. Yo hacía lo que yo quería. Yo vivía como yo pensaba. Y ciertamente que mis pensamientos y todo lo que yo quería era contrario a la ley de Dios. Así que evidencia había de pleno, ¿no? Como para mostrar de que yo no era en realidad miembro de su reino eterno y espiritual. Así que esto nos trae ahora sí al libro de Lucas, al capítulo 17, versículo 20-21, donde dice, preguntado por los fariseos cuándo había venido el reino de Dios, les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mire, los judíos tenían una escatología. La palabra escatología es una palabra compuesta en el idioma original, en el griego, ¿ok? Es una palabra compuesta, ¿ok? Que es de escatos y logía, ¿ok? Escatología significa, escatos es las cosas del fin, y logía la palabra. Se podría decir entonces que escatología significa simplemente las palabras concernientes a las cosas del fin. Los judíos tenían un sistema de escatología, es decir, un orden en sus mentes acerca de cómo iban a suceder las cosas en el tiempo del fin. En perspectiva, de acuerdo a todo lo que les he estado enseñando hace un momento, ellos tenían un entendimiento de ese reino que había sido prometido, y ellos tenían sus teólogos, sus maestros, es decir, los escribas y los fariseos, ¿ok? Ellos tenían entonces una enseñanza que los escribas y los fariseos le estaban dando a las masas acerca de cómo ese reino prometido, ese reino anunciado por los profetas, ese reino esperado se iba a manifestar. Ese era su sistema escatológico. ¿Y cuáles eran los puntos principales? Bueno, el teólogo alemán Emil Schur, en los años 1800, si mal no recuerdo, fue el 86 al 90, 1886 al 90, tuvo un libro, escribió un libro que era acerca de la vida de los tiempos de Jesús. Y es reconocido en el campo escolástico, es reconocido como una eminencia. O sea, sus estudios tienen peso. ¿Y qué es lo que él halló? ¿Qué es lo que él halló acerca de su estudio, de qué es lo que creían los judíos del tiempo de Jesús, acerca de la manifestación de este reino anunciado por los profetas? Primero, que la venida del reino sería precedida por un tiempo de tribulación o problemas como dolores de parto. Los judíos del tiempo de Jesús pensaban de que iba a haber un tiempo de tribulación previo a la venida manifiesta del reino. Segundo, en medio de esta tribulación vendría un profeta como Elías anunciando la venida del Mesías. Tercero, el Mesías establecería su reino y gloria y vindicaría a su pueblo. Cuarto, las naciones se unirían para combatir contra el Mesías. Quinto, el Mesías destruiría a todas las naciones enemigas y las subyugaría.
Sexto, Jerusalén sería restaurada con gloria. Séptimo, judíos esparcidos por los confines del mundo regresarían a Israel. Octavo, Israel se convertiría en el centro del mundo y las naciones del mundo estarían subyugadas al Mesías. Noveno, el Mesías instauraría el reino y el reino sería un tiempo de paz eterna, de justicia y gloria eterna. Esa era la perspectiva que ellos tenían en el tiempo de Jesús. Eso es lo que ellos pensaban. Cuando estaban pensando el reino, ellos estaban esperando esas cosas. Eso es lo que le enseñaban a la gente. Se podría decir, dicho sea de paso, que los judíos eran premilenialistas. Para aquellos de ustedes que saben acerca del premilenialismo, el amilenialismo o el postmilenianismo. Eso no es nuestro punto de estudio ahora, pero para aquellos de ustedes que sí, se podría decir que los judíos tenían una perspectiva premilenial. Los fariseos veían que ellos ya estaban en un tiempo de tribulación. ¿Se da cuenta? Ellos decían, Roma está sobre nosotros, ya por varias décadas está sobre nosotros, por medio de sus gobernantes títeres, nos están a nosotros pues subyugando ya por mucho, ya estamos en un tiempo de tribulación, tiene que estar viniendo el reino de Dios. Los romanos ya habían abusado, hecho y deshecho, pues todo acerca de abusos y de cosas horribles que los romanos estaban haciendo en Israel, y los judíos ya no aguantaban más. Había la expectativa de que el Mesías estaba a la vuelta de la esquina, tiene que estar viniendo, porque todas estas cosas que vemos del Antiguo Testamento o de la Torah tienen ya que venir a cumplirse. Tiene que manifestarse el Mesías, no puede dejarnos. Había la expectativa pues de que el Mesías estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, había algo que les daba pues como una espinilla, ¿no? que les estaba hincando, porque dentro de todos los personajes que habían allí, había este Jesús, pero como que no encajaba Jesús en medio del esquema escatológico que ellos tenían. Y ellos sabían, porque recuerdan, como estamos viendo ya por varios meses, que seguían a Jesús y escuchaban sus enseñanzas. Y como les mostré el domingo pasado, Jesús hablaba del reino, del reino, del reino, del reino, del reino, del reino, del reino. Era todo lo que hablaba. Era el mensaje del reino, era el evangelio del reino, era que el reino se había acercado. El reino, el reino, el reino. Entonces los fariseos pues le hacen la pregunta, entonces, estás hablando tanto del reino, no vemos que tú tienes todas las señales que nosotros pensamos que el Mesías debe tener, pero ya que estás hablando tanto del reino, dinos cuándo se va a manifestar el reino. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a manifestar el reino? Y Jesús entonces pues les dice la respuesta. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Esa fue una dura, porque si usted lee los pasajes como Joel, usted lee pasajes en Zacarías, usted lee todo eso, si algo iban a haber señales brutales, como se anticipa que van a haber cuando venga el reino manifiesto, el reino visible. Van a haber señales, dice en lenguaje poético, dice que las estrellas van a dejar de iluminar, las luces del cielo se van a apagar, la luna se va a volver en sangre, el sol va a dejar de brillar. Estamos hablando de manifestaciones o señales cósmicas que todo el mundo va a poder ver. Y Jesús aquí viene y les dice, ¿no va a venir con señales? Y es que ellos, Jesús les empieza acá a enseñar, es que ellos estaban enfocándose primeramente en la manifestación final del reino y no estaban viendo de que el reino estaba empezando, como Jesús dijo, como ese grano de mostaza que es sembrado y que está creciendo. Y que va a llegar a ser ese árbol grande y frondoso, y que luego sí va a venir el rey a su reino, visiblemente. Ellos no estaban teniendo eso en cuenta. Pero peor aún, el error de ellos era que ellos ya se consideraban parte del reino y decían, ya nosotros estamos dentro, Abraham es nuestro padre, tenemos la Torah, tenemos el templo, tenemos los sacrificios, ¿qué más nos falta? Ya estamos en el reino. Y Jesús les dice, Joel, el capítulo 2, versículo 28 al 31, manifiesta lo que les acabo de decir, si ustedes están tomando nota. Estas cosas aún no han llegado. Versículo 20, hacia el final, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni irán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Esta palabra traducida en nuestra Biblia es entre. Hay dos formas en las que traductores del Nuevo Testamento la han traducido. En nuestra Reina Valera de 1960 está traducida entre.
como diciendo que hay gente y entre ellos hay el reino de Dios. ¿Ok? Y los que han traducido así de esta forma no lo han traducido incorrectamente, porque la palabra en el original se puede traducir entre. ¿Ok? Pero otros traductores, en otras versiones, lo traducen dentro. Dentro. Y la idea es dentro o internamente. Ahora, los traductores como los de la Reina Valera, que lo han traducido entre, tuvieron una objeción. Dijeron, es que si nosotros ponemos dentro, sonaría como que si Jesús le está diciendo a los fariseos que ellos tienen dentro el reino de Dios. Y por eso escogieron mejor el de poner entre. Pero no tiene que ser así, porque cuando uno está hablando, como hemos venido viendo en el libro de Lucas, a una audiencia mixta de discípulos y de creyentes, Jesús muy claramente puede decir, porque el reino está dentro de vosotros, aquellos de vosotros que han entrado al reino. Y ese es el punto de lo que Jesús está queriendo decirles acá. Jesús les está haciendo ver de que ellos estaban esperando un reino, la manifestación de acuerdo al reino futuro. En eso no se equivocaban. Pero Jesús les hace ver de que había una fase previa a esa manifestación. Y era este reino que el Señor Jesús está edificando día a día, donde está poniendo, dice el apóstol Pedro, como piedras vivas, que está siendo edificado este nuevo templo donde Dios va a morar. ¿Ok? Y lo que Jesús le dice es que, sin embargo, o un error más serio aún, no es que no habían visto de que el crecimiento del reino era ahora en esta fase, por decir así, invisible, sino que ellos se pensaban que ya estaban dentro del reino, pero ellos no estaban en el reino. Es el error garrafal que tenían los fariseos. Así que Jesús les dice que el tiempo de estas cosas aún no ha llegado. ¿Por qué? Porque estamos en aquella fase del reino universal de Dios sobre su nueva creación, donde el rey gobierna en el corazón de Juan Colucci, en el corazón de Juan Carlos, en el corazón de Fernando, en el corazón de Silvia, en el corazón de Estela, en el corazón de Marcos, en el corazón de Luis. El Señor está gobernando, Él está siendo rey, pero nadie ve al rey. Nadie lo ve, pero es real. Él está gobernando en mi vida y en la tuya si tú te has convertido al Señor. Y si nosotros morimos y no llegamos a ver viniendo el reino visiblemente como está anticipado que va a ser, de todas maneras va a venir el día en que vamos a regresar con Jesús, justo en el momento en que va a manifestarse ese reino visiblemente. Así que por eso es que Jesús les dice, wait a moment. 2 errores. Ustedes no están viendo lo que antecede. Segundo error, y el más terrible de todos. Ustedes se piensan que están dentro y aún no lo están. Aún no lo están. El reino espiritual y eterno de Dios en su etapa actual continúa en esta fase que no es visible a los ojos de sus súbditos. Ni siquiera nosotros lo podemos ver. Nosotros no estamos viendo todavía nada de esa parte visible en realidad. El reino espiritual eterno está todavía en esta etapa donde el Espíritu de Dios está obrando en pecadores que se arrepienten y creen en Jesús y se someten voluntariamente bajo el gobierno y señorío absoluto de Jesucristo. Sin embargo, llega pronto el día en que este reino se va a manifestar gloriosamente. Llega pronto el día. El reino se va a manifestar gloriosamente. Y es el día que estamos anhelando, el día del pronto retorno de Jesucristo. Por eso el Espíritu y la esposa dicen, ven, sí, ven, Señor Jesús. Padre, venimos a ti para darte gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos traes a nuestras mentes y a nuestros corazones esta verdad tan necesaria para nosotros ubicarnos dónde es que estamos en medio del plan tuyo que se está desarrollando a través de las edades. Nosotros somos miembros del reino de Dios. Claramente hemos entrado en Él. Este reino personal, este reino en el cual el Señor Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador.
Este reino en el cual tuvimos esta entrada, no por lo que nosotros pensamos de cómo entrar, sino porque tu palabra claramente pone cada paso que debe dar el pecador para poder tener acceso, entrada a este reino. Tu palabra nos enseña que es necesario que nos arrepintamos y que nos despojemos de toda jactancia o toda confianza en nuestras buenas obras o supuestas buenas obras. Que nos despojemos de toda confianza en nuestros méritos como si tuviésemos alguno. Y que nos arrojemos confiadamente, humildemente, como dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, pero entendemos que esto no vino a nosotros porque nosotros nos llevamos a nosotros mismos al arrepentimiento, sino que tu Espíritu obró y trajo este arrepentimiento a nuestras vidas. Nos trajiste esa convicción y nos has llevado a la fe en tu Hijo Jesús, el Rey soberano. Padre, te pido que el día de hoy tú traigas personas a Cristo. Personas que se dan cuenta que quizás se creían que eran parte del reino de la familia de Dios, pero que viendo lo que la Escritura enseña, se dan cuenta que sí, ellos están en ese reino donde tú eres rey sobre la creación, porque ellos son seres humanos y están bajo tu creación, pero no porque personalmente se han reconciliado contigo, no porque se han arrepentido y han creído en tu Hijo Jesús. Te pido que tú los traigas. Te suplico que tú les des entrada en tu reino, amplia entrada. Padre, te suplico que tú los salves, que tú los hagas nacer de nuevo. Y a nosotros, Padre, que somos súbditos, que somos ciudadanos, como dice el libro de Colosenses, ya estamos en el reino de su Hijo amado, y como dice el libro de Colosenses en el capítulo 3, por lo tanto, poniendo nuestra mira arriba, en las cosas que están arriba, vivamos aquí, en esta tierra. De una forma sabia, como dice el libro de Efesios. De una forma que te agrade. Padre, gracias. Gracias por todo lo que tú nos muestras a través de tu palabra. Sea a ti toda la gloria y la honra, hoy y por siempre. Úsanos para traer a otros al reino tuyo y de tu amado Hijo, Cristo Jesús.